Muy bien, tenemos nuevamente la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio. Nos alegra poder compartir nuevamente en esta ocasión junto con mi hermana Fernanda Perdomo, ella es la encargada de la editorial de la Unión Colombiana, y queremos dar inicio entonces al tema que tenemos para hoy, esta lección de esta semana, sábado 18 de marzo de 2017. Y para ello vamos a comenzar con una oración. Mi hermana Fernanda nos dirige, por favor. Gracias. Poderoso y buen Padre Celestial, estamos infinitamente agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de estar una vez más teniendo tu palabra en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y a comprender el propósito para nuestras vidas. Te lo imploramos pidiendo la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a seguir con la secuencia de la temática que hemos traído durante estos últimos sábados, y para el día de hoy vamos entonces a trabajar el tema Jesús en las manos de pecadores. Creo que todos nos acordamos que donde quedamos la semana pasada, el Señor Jesús con sus discípulos en el Getsemaní, en la oración. Pero hoy vamos a hablar de ese momento cuando el Señor Jesús estaba allí después de la oración junto con sus discípulos. ¿Qué sucedió inmediatamente cuando encontramos que al final de la oración ya dijo: estén tranquilos, pueden descansar, es la hora? Y vamos a analizar entonces en el transcurso de este tema qué sucedió después de ese momento. En la introducción de la lección encontramos algo muy bonito en el cual quiero que analicemos, y es lo siguiente. Dice, hablando de Getsemaní, dice: mirando a Jesús nos avergonzamos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Eso vamos a mirarlo en el transcurso de la lección. Cuando nosotros miramos al Señor Jesús y miramos nuestra vida, nuestra condición, nuestra forma de ser como cristianos, seguramente nos avergonzamos ante la vida del Señor Jesús. Así es. Vamos entonces a dar inicio con las preguntas. Si nos damos cuenta, cada pregunta trae un subtítulo, y para la primera pregunta el subtítulo es el ataque de la multitud. La primera pregunta nos dice: ¿quién vino mientras Jesús aún estaba hablando con sus discípulos en Getsemaní? Pero también tiene una pregunta adicional que nos dice: ¿quién fue su guía? Muy bien, aquí encontramos algo interesante. El Señor Jesús termina su oración, y en ese momento, cuando termina la oración, ahora escucha a un grupo de personas que vienen. Por eso la pregunta dice: ¿quién vino mientras Jesús aún estaba hablando con sus discípulos? Y es que el texto bíblico, si nosotros leemos el texto bíblico, dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los fariseos. Entonces, ¿quién vino mientras Jesús hablaba? Aquí encontramos que una gran multitud o mucha gente que venía. ¿Pero venía a qué? Y aquí dice que venía con palos, con espadas, venían preparados para buscar a alguien en ese momento, en esa situación, en ese lugar. Y la segunda parte de la pregunta dice: ¿quién fue su guía? Y el texto bíblico nos dice que aún vino Judas. Judas era uno de los 12 discípulos, pero que no estuvo en la oración en Getsemaní, porque él estaba hablando con los sacerdotes y organizando todo para ir precisamente a ese lugar. Y aquí lo encontramos que llega con las personas con palos, con espadas, para buscar al Señor Jesús. Así es, efectivamente, esto me hace analizar y pensar lo siguiente: siempre cuando hay una multitud o un gran grupo de personas, hay alguien que lo lidera, y en este caso la primera pregunta nos está mostrando cómo el que lideraba a esa multitud con palos y con espadas era Judas. Así como el Señor Jesucristo lideraba a sus discípulos, en este momento era Judas quien lideraba esa turba que iba en contra del Señor Jesucristo. Así es, qué cosa triste, ¿no? Podemos decir
que aquel que era el que estaba con el Señor Jesús ahora estaba liderando a este grupo de personas, pero no para algo bueno, sino para algo en contra de lo que había aprendido del Maestro, de esa experiencia seguramente tan cercana con el Maestro, estaba haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces eso nos lleva también a mirar cómo estamos haciendo nuestro liderazgo, ¿no? Porque podemos hacerlo para llevar personas a que encuentren la salvación, o podemos tener un liderazgo que puede llevar a las personas a perder su salvación. Podríamos decir que puede haber un liderazgo bueno y un liderazgo malo, y ahí es donde nosotros debemos determinar de parte de quién estamos. En este caso, aparentemente Judas estaba con el Señor Jesucristo, pero su liderazgo no era bueno, era un líder que siempre ocasionaba este tipo de multitudes y de turbas que no iban conforme a la voluntad de lo que le había enseñado el Señor Jesucristo. Muy bien, creo que podemos pasar a la segunda parte de la lección. En la segunda parte dice, el traidor en las filas de Jesús. Es el subtítulo de esta parte. Y la pregunta dice, ¿con qué interés fingido se acercó Judas a Jesús? Y la otra pregunta es, ¿qué sucedió que mostró a la multitud que estaba tratando con el Hijo de Dios? Cuéntenos, hermana Fernanda. Bueno, los textos bíblicos los encontramos inicialmente en Marcos 14:45, nos dice, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, y le besó. En Juan 18:6-8 también nos dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces vemos cómo en diferentes textos bíblicos se da la forma como Judas mostraba que era el traidor de las filas del Señor Jesús. Que me llama la atención cuando aquí encontramos el texto bíblico, dice, cuando le digo yo soy, retrocedieron o cayeron a tierra. Esas palabras del Señor Jesús, y aparte de eso la nota nos dice que cuando él dijo, ¿a quién buscáis?, le dijo a la multitud, entonces dice aquí, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre la multitud y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como de paloma. En esa presencia de la gloria divina, la turba homicida no pudo resistir la presencia del ángel, ¿no? Porque cuando nosotros miramos la presencia de un ángel en la Biblia, hizo también en otras ocasiones que muchas personas pudieran también no poder presenciar esa gloria. En otras ocasiones también un ángel solo pudo matar una cantidad de personas también, el poder, porque era eso lo que ahora estaba presenciando esa turba homicida, ¿no? Cuando ellos pudieron estar allí en ese momento cerca del Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús dice yo soy, cuando él le pregunta ¿a quién buscáis?, él dice yo soy, inmediatamente ese ángel se puso entre medio de la multitud y el Señor Jesús, y ellos retrocedieron y cayeron. O sea, la presencia del Señor Jesús hizo de que entonces pudiera manifestarse ese poder, y la presencia del ángel propiamente, la luz de ese ángel, hizo que ellos no pudieran soportarlo, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de que eso sucedió, ¿qué más hicieron ellos? A mí me gusta mucho llevar a cabo cada una de las preguntas con un ejemplo de lo que vivimos actualmente. Y como veíamos en la primera pregunta, veíamos que Judas estaba liderando esa turba que no tenía buenas intenciones, pero así como él estaba liderando esa turba de maldad, el Señor Jesucristo estaba liderando un buen grupo, que era el grupo de sus discípulos. Entonces, esta segunda pregunta nos enfoca en cómo se comunica un líder con su grupo. En este caso, Judas se estaba comunicando con su grupo por medio de ese beso. Les había dicho que esa era la forma en que él les iba a mostrar a quién iban a aprender. En este caso era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dos puntos muy importantes hemos visto en la primera y la segunda pregunta.
quién es el líder y a quién está liderando y cómo se comunica el líder con sus discípulos o en este caso con Judas, con sus dos. Muy bien, hay algo aquí también y es que la pregunta nos muestra qué sucedió o qué mostró con quién estaban tratando, ¿no? Y ese momento de ese resplandor, de caer al suelo, así como el caso de la presencia del Señor Jesús con Saulo, que cayó de tierra, así sucedió con estas personas. Ellos podían haberse dado cuenta, pero estamos tratando no con un ser humano como cualquiera, ¿no? Sino hay algo especial en esa persona, ¿no? Y Judas mismo también podía haber dicho eso, ¿no? Porque el resplandor, no solamente cayeron los sacerdotes, los soldados, sino Judas mismo cayó también a tierra, y él podía haber dicho y haber desistido de pronto de lo que iba a hacer, ¿no? Viendo que estaba tratando con el Hijo de Dios, con alguien diferente a las demás personas en su forma de ser, porque ahora había sucedido algo especial, ¿no? Pero a pesar de eso, no desistió de su trabajo que iba a hacer, ¿no? Bueno, podemos entonces continuar con la siguiente pregunta, que está bajo el mismo subtítulo de la pregunta número 2. La tercera pregunta nos dice: ¿cómo dejó saber el maestro a Judas que su falsedad y traición fueron claramente reconocidas? Pastor. Muy bien, Lucas 22:48 dice: entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Luego también Mateo 26:50 dice: y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Qué sucedió? Aquí el señor Judas, que era el traidor, es el mismo maestro, se da cuenta, le muestra o lo enmascara cuando primero que todo le dice: con un beso entrega al Hijo del Hombre. Está mostrándole o está diciéndole que eso es lo que está haciendo, le está entregando. Él lo estaba haciendo de una manera escondida, disimulada, que el maestro no se diera cuenta. Quería ganarse esas monedas, ese dinero, porque eso era lo que él quería conseguir, y saber de que el maestro de pronto se escapaba de las manos de estas personas y él quedaba tranquilo con su dinero y seguía siendo el discípulo del Señor Jesús. Pero aquí el Señor Jesús lo desmascara cuando le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces el maestro sabe cuál es la intención, el corazón de Judas, y por eso lo desmascara de esa manera. Y aparte de eso, qué bonito esa expresión, me llama la atención esa expresión que usa Mateo, ¿no? Cuando dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces, ese amigo, ¿a qué vienes?, era para que Judas se despertara seguramente. Era: bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo? Porque él sabía su corazón, sabía su intención. Y ahora el Señor Jesús le hace esa pregunta: amigo, ¿a qué vienes? Esa pregunta seguramente es la misma que el Señor Jesús nos hace también a nosotros hoy. Y esa pregunta: ¿a qué vienes? Entonces, en nuestro corazón, cada uno de nosotros podemos saber qué hay en nuestro corazón. ¿Con qué propósito estamos siguiendo al Señor Jesús? ¿Qué es lo que hay en lo más profundo de nuestro ser? ¿Qué sentimiento nos mueve? Entonces, el sentimiento que movía a Judas era de un traidor, de aquella persona siendo su amigo, su compañero, estaba haciendo algo en contra de su maestro. Eso mismo también ahora nosotros somos amigos del Señor Jesús, hermanos como el Señor Jesús nos considera. Ahora, ¿qué cosas estamos haciendo que de pronto también le duele al Señor Jesús, que entristezcan al Señor Jesús? Nuestra expresión, nuestros actos, las cosas que pueden llevarnos a también hacer que el Señor Jesús nos pregunte también: ¿a qué vienes? Efectivamente. La tercera pregunta es una pregunta donde nos pone a analizar de parte de quién estamos, ¿verdad? Entonces, inicialmente Judas aparentaba estar del lado del Señor Jesucristo, pero nos damos cuenta cómo lo que su corazón reflejaba era algo totalmente distinto. Entonces, yo quiero poner un ejemplo, y es el que hemos tomado desde el inicio de la lección con las preguntas. A veces hay grupos
malos y grupos buenos, ¿verdad? Pero siempre necesitan un infiltrado, y en este caso el infiltrado era Judas, ¿verdad? Era Judas quien estaba siendo infiltrado de los sacerdotes y de los fariseos para poder llevarlos hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Pero lo que más me llama la atención es cómo el Señor Jesucristo, desde el momento en que ellos caen, como tú decías inicialmente, es una amonestación para Judas, y quizás la segunda amonestación es cuando lo llama con esa expresión tan amable y tan dulce, amigo, para que él reaccione. Por eso quiero leer esta última parte de la nota, que está muy bonita. Dice: esta súplica debería haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le había abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor. A pesar de que el Señor Jesucristo sabía que era un traidor, no rechazas ese beso que Él está dando. Pero ahí es donde Judas muestra de parte de quién está, ¿verdad? Él no estaba de parte del Señor Jesucristo, y que en su corazón no había ese amor y esa humildad que el Señor Jesucristo le había enseñado durante su discipulado. Qué interesante, y quiero recalcar esa parte que usted lee cuando dice: se había entregado a Satanás y no podía resistir. Se había entregado a Satanás y no podía resistir. O sea, el corazón de Judas, cuando hablamos, el Espíritu de Profecía dice: el corazón de Judas siempre estuvo dividido. Quería ser el discípulo del Señor Jesús, pero también quería estar con los asuntos del mundo. Y era el amor al dinero, porque una de las cosas del problema de Judas era el amor al dinero, y esto fue lo que lo llevó a aún entregar a su maestro. Y por eso dice ahora aquí: se había entregado a Satanás y no podía resistirle, ¿sí? Y algo interesante que podemos también seguramente aprender de esta pregunta es que eso mismo irá a pasar con nosotros al final de la historia. Aquí encontramos a un Judas entregando al maestro, pero el Espíritu de Profecía también nos habla y nos muestra que el último tiempo serán nuestros hermanos, nuestros amigos, aquellos compañeros que han estado con nosotros en la iglesia, que han compartido, que han estado los sábados, han estado compartiendo durante mucho tiempo con nosotros, pero como no estuvieron, su corazón no fue entregado para ser santificado, entonces en el momento del zarandeo, entonces se deja ver quiénes son. Y entonces, ¿qué sucede? Esas personas, dice el Espíritu de Profecía, que serán nuestros peores enemigos. ¿Y qué harán ellos? Se encargarán de entregarnos también en las manos del enemigo. Entonces, eso mismo, como sucedió en el tiempo del Señor Jesús, le sucedió al Señor Jesús, es lo mismo que nos va a suceder a nosotros los fieles en el último tiempo. Entonces vamos a encontrar personas que también van a entregarnos, y seguramente van a disimular de una de otra forma ser nuestros amigos, pero trabajarán en contra para entregarnos al final de la historia. Entonces de eso también debemos estar preparados para ese momento, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 tiene un subtítulo que dice: reacción humana. Y la pregunta número 4 dice: cuando los discípulos vieron lo que estaba sucediendo, ¿qué le preguntaron al Señor? A pesar de su respuesta clara, ¿qué hizo Pedro cuando vio cómo estaba siendo tratado su maestro? Tiene una tercera pregunta que dice: ¿qué hizo Jesús para contrarrestar la acción de Pedro? Cuéntenos, Fernando. Sí, pastor. En el libro de Lucas, capítulo 22, 49, 51 nos dice: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Hay otros textos que acompañan esta pregunta y los encontramos en Mateo 26, 51 y Juan 18, 10, que nos ratifican la situación que se vivió en ese momento. Sin embargo, nosotros como seres humanos, y por eso el subtítulo es reacción humana, esas son las acciones que nosotros como humanos tenemos, ¿verdad? Porque somos tendientes a la carne y nuestra reacción siempre está basada y llevada a cabo
de acuerdo a la ira y a las expresiones que nosotros tenemos en nuestra vida. Y especialmente nos habla del discípulo de Pedro, donde nos dice que él en su reacción desenvaina su espada y lastima a uno de los soldados del sacerdote, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en su infinita misericordia les muestra a los discípulos que esa no es la manera de reaccionar, y esa no es la manera de reaccionar de nosotros. Nosotros debemos aprender a ser tan humildes, tan amorosos y tan tiernos como el Señor Jesucristo, que a pesar de la situación, que como veíamos en lecciones pasadas, dice que estaba tan afligido hasta la muerte, y sabiendo el dolor y la desesperación que tenía, su reacción no fue diferente, porque quizás él no actuaba en este momento como humano, sino como le había enseñado a su Padre. Y así debemos actuar nosotros en ese tipo de situaciones, no de manera humana, sino como el Señor Jesucristo nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Amén, interesante, ¿no? Yo creo que es una lección para nosotros, lo que le pasó a Pedro, que lo vamos a ver en las siguientes preguntas, pero en esta parte que habla de la reacción humana, nos puede pasar también a nosotros. A veces nosotros reaccionamos no de acuerdo a lo que debiéramos de reaccionar como cristianos, ¿no? Entonces, esta pregunta nos debe llevar a eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra reacción cuando de pronto somos ofendidos, en circunstancias de pronto parecidas a las que le pasó a Pedro, a los demás discípulos? ¿Cuál es nuestra reacción? O sea, ¿cómo actuamos nosotros? Y aquí de pronto podemos decir también de que aquí se estaba notando lo que ellos habían descuidado, ¿no? La oración, que es el arma que podemos usar nosotros, la habían descuidado minutos antes y ahora estaban reaccionando de una manera impulsiva, de una manera no cristianos, y entonces el Señor tuvo que reprenderlo. Por eso el versículo dice, basta ya. O sea, esa expresión del Señor Jesús dijo, basta ya, o sea, mostrando de que no era la forma de que ellos debían reaccionar, ¿no? Pero yo creo que podemos en la otra pregunta profundizar un poco más sobre esto, ¿no? Vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta, la pregunta número 5, que está acompañada del subtítulo Armas que no son de Dios. ¿Qué principio concerniente al uso de armas letales dio Jesús a Pedro y por consiguiente a todos sus seguidores en todo tiempo? Que se demostró mediante el hecho que aunque el Salvador podría haber llamado a 12 legiones de ángeles para defenderlo, ¿no lo hizo? Muy bien. Armas que no son de Dios. Y en esta pregunta encontramos a un Pedro que desenvainó la espada, como dice allí los textos bíblicos, cuando dice también el Señor Jesús lo reprende en esa manera cuando dice los que toman espada, a espada perecerán. Y luego el Señor Jesús muestra que él podía usar seguramente su ayuda, ¿no? Podía haberlo hecho, pero él tenía también que dejar que se cumpliera la escritura, que tuviera un cumplimiento, que sucediera como estaba escrito que debía suceder. Y Satanás seguramente quería que esto no sucediera así, sino por eso se interpuso muchas veces desde el bautismo, aún del mismo nacimiento del Señor Jesús, porque él no quería que el plan de la salvación llegara a su final. Y aquí en Getsemaní, nuevamente Pedro es usado por el enemigo para interponerse a los planes del Señor. ¿Y qué hace Pedro? Humanamente toma una espada que tenía en ese momento, la saca, la desenvaina y no solamente, yo creo que no quería cortarle la oreja, seguramente era cortarle la cabeza para deshacerse de sus enemigos, pero no, no alcanzó sino solamente cortar la oreja. Pero aquí el Señor Jesús dijo, no, tenemos que dejar que se cumpla la escritura, porque él dice, ¿cómo pues entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? O sea, que el Hijo del Hombre sea entregado, que sea llevado y que sea crucificado. Y luego también habla de la copa, cuando él dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la debe beber. Entonces ahí está mostrando el Señor Jesús que si ya había decidido tomar esa copa, entonces no podía interponerse. Satanás seguramente estaba colocando obstáculos, pero debía de cumplirse lo que ya estaba asignado. Armas
que usó Pedro y armas que seguramente nosotros podemos usar. La pregunta es, ¿qué armas usamos nosotros? Pedro usó la espada y desenvainó su espada. Ahora nosotros, ¿qué armas estamos usando humanamente para defendernos? Estamos usando las armas que Dios ha dejado, las Sagradas Escrituras, para decir, escrito está. Estamos usando la oración, que es otra arma poderosa para comunicarnos con Dios y defendernos del enemigo. Estamos usando otras armas que Dios ha dejado, o estamos usando las armas humanas. Pedro quiso defender a su maestro usando las armas humanas. ¿Cómo nosotros estamos también colocando nuestro conocimiento y seguramente cómo lo estamos defendiendo? En algunas circunstancias lo estamos defendiendo con argumentos humanos o con armas humanas, o lo estamos dejando que el Señor pueda defender esos principios que nosotros tenemos, y ante esas dificultades Él pueda defendernos, o lo estamos haciendo humanamente, ¿no? Eso queda también para que nosotros lo podamos considerar, ¿no? Efectivamente, vemos la claridad de cómo Pedro utiliza las armas humanas, en este caso la ira, pero cómo el Señor Jesucristo lo contrarresta con esas armas divinas que venía utilizando desde mucho antes, porque sabía que la lucha, como lo dice la palabra del Señor, no era contra sangre ni carne, sino contra potestades del mal, y era la oración, como nos decía nuestro pastor. Pero además yo quiero resaltar un arma que fue letal, y fue la que utilizó también nuestro Señor Jesucristo, y fue la obediencia. La obediencia en el momento en que recuerda de que está ahí por ese plan de redención, que está ahí porque debe beber esa copa, y si su padre se la había dado, él no debía desobedecerle. Y quizás nosotros a veces no vencemos el mal porque somos desobedientes. Entonces debemos utilizar esas armas como son la palabra del Señor, como es la oración, pero sobre todo la obediencia. Así es. Y me llama la atención una parte de la nota y quiero que la podamos compartir. Dice: Jesús mandó a Pedro que envainara la espada, diciendo: ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre, que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Y luego esta partecita dice: vi que cuando esas palabras fueron pronunciadas se reflejó esperanza en el rostro de los ángeles. Cuando leí esto me llamó la atención. O sea, porque los ángeles estaban allí, solo que vimos la semana pasada de que uno fue comisionado para alentar al Señor Jesús, fortalecer al Señor Jesús, pero había muchos ángeles que estaban allí alrededor del Señor Jesús. Entonces, cuando Él dijo esas palabras, ¿será que no puedo orar y pedir al Padre que se me envíe una no, sino dice, si es posible, 12 legiones? Entonces, los ángeles estaban dispuestos, si se daba la orden de decir, vea, defiendan al maestro, ellos estaban allí listos ya para defenderlo y hacer cualquier asunto, sacar al maestro de ese momento, llevarlo, desaparecerlo, o que las personas que estaban allí quedaran allí aturdidas. Cualquier cosa hubiera podido hacer los ángeles, ¿no? Y aquí dice ellos, el rostro de ellos se reflejó la esperanza en su rostro, o sea, de que ahí era como el momento de ellos actuar y decir, ve, aquí vamos a defender al maestro, él va a decir que lo defienda. Entonces, pero no era, tenía que cumplirse nuevamente lo que dice, no he de beber la copa, o sea, debía darse eso, o sea, los discípulos, para ellos, por eso también ellos lo preguntaron, más atrás dice, ellos en una pregunta atrás decía, utilizamos la espada, algo así decía, actuaremos con espada o heriremos con espada, fue lo que ellos dijeron, heriremos con espada. Entonces ellos esperaban también que el maestro diera esa orden de ellos defenderlo de esa manera. Igual los ángeles estaban esperando esa misma orden que se diera para que ellos entraran en acción y defenderlo, pero no, el plan de la salvación, nuevamente decimos, el plan de la salvación debía de concluirse. Habían dificultades, habían cosas difíciles, pero debía terminarse. Eso mismo puede pasar en nuestras vidas. Hoy también nosotros estamos también siguiendo al maestro, estamos también en momentos difíciles y ahí es donde tenemos que saber qué armas primero estamos usando, si estamos usando las armas divinas, pero también de no desistir, ¿no? Sino que esa copa que tuvo que pasar el maestro,
esa misma también seguramente tenemos que beberla en cualquier momento también de las dificultades cuando llegue la ley dominical. Y entonces no podemos sino que permitir que eso esté delante de nosotros, porque es el poder nosotros llegar al final de esa carrera cristiana, ¿no? Vamos a la siguiente parte de la lección, que dice una lección para sacerdotes, ancianos y líderes. Y la pregunta dice, ¿qué mensaje dio entonces Jesús a los principales sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos? ¿Fue su comportamiento coherente al demostrar mansedumbre desde el primer momento cuando fue arrestado? Bueno, el texto bíblico en Lucas 22, 52 y 53 nos dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Isaías 53, 7, la primera parte nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces nos está mostrando no solamente a ellos como sacerdotes, ancianos y líderes, sino también a nosotros en este momento, cómo era su obediencia, cómo a pesar de ellos haber estado todo el tiempo con él, no le prendieron en ese preciso momento, ¿verdad? Porque todo debía llevarse a cabo de acuerdo a la voluntad de su Padre. Dice la última parte del 53, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, todo estaba dado de acuerdo a la voluntad del Señor, y por eso quizás no lo habían aprendido en los siguientes momentos. Pero además debía llevarse a cabo la profecía de Isaías, ¿verdad? Donde dice que como cordero fue llevado al matadero. Y él, de una manera tan humilde, tan misericordiosa, como decía anterior, yo puedo hacer que 12 legiones de ángeles lleguen a mí, y lo había podido hacer, pero no lo hizo en su infinita misericordia. No solamente misericordia con los que estaban en ese momento con él, sino de misericordia de todo el mundo, porque veíamos en lecciones anteriores como él, con su vista panorámica, dice que vio el pecado desde el inicio, desde Adán y Eva hasta el fin, y él sabía que si en ese momento desistía de tomar esa copa, eso iba a acarrear muchísimas consecuencias. Entonces estaba mostrándole y dándole esa lección a los sacerdotes, y quizás a nosotros mismos, de mansedumbre, de obediencia, de humildad, y de que la palabra del Señor se cumple de acuerdo a su santa y divina voluntad. Así es. Me llama mucho la atención esa parte. Él les hace la pregunta, ¿no? a los sacerdotes, a los jefes, a los guardias del templo, a los ancianos. Dice, pero ustedes me vieron muchas veces allá cerca del templo, yo estuve predicando, estuve hablando muchas ocasiones, y ustedes, ¿por qué no me prendieron? Ahí no lo hicieron. Entonces eso también les llevaba a que ellos reflexionaran la obra satánica que ellos estaban haciendo. ¿Por qué tenían que hacerlo de noche? ¿Por qué tenían que hacerlo a esa hora? ¿Por qué tenían que hacerlo como a escondidas? Porque si ellos lo hubieran hecho allá en el templo, ¿qué hubiera pasado? Seguramente se hubieran levantado las personas, el pueblo se hubiera levantado en contra de los sacerdotes, de los ancianos, para decir, bueno, pero ¿por qué lo van a prender? ¿Por qué lo van a meter a la cárcel? ¿O por qué lo van a sentenciar? O algo así. Tenían para reclamar, pero por eso el versículo dice, y me llama la atención más, esta es vuestra hora, dice el texto bíblico, y la potestad de las tinieblas. Yo dije, pero ¿por qué esa parte dice así? Esta es vuestra hora. Esa hora, no solamente de la hora del momento que estaba que prenderlo, sino también la hora de la noche. Dice, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y uno dice, bueno, la potestad de las tinieblas se dejan ver más de noche, ¿no? Que los espantos, las cosas malas, el enemigo siempre trabaja en la parte oscura y de noche. Y entonces eso mismo estaban haciendo estas personas. No lo hicieron a la luz del día, sino que buscaron las horas de la noche para hacer su trabajo.
Buscaron las horas de la noche para que el pueblo ya estaba dormido, entonces no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, que esto era inocente, que esto no era ningún asunto que tuviera que causar el Señor Jesús causara algún terror, miedo para el pueblo o algo, no. Era un asunto que ellos estaban buscando para deshacerse por las enseñanzas puras del Maestro, ¿no? Entonces, este es un asunto que me llamó la atención, ¿no? En el sentido de que el Señor Jesús habla de vuestra hora, ¿no? Vuestra hora y la potestad de las tinieblas, ¿no? Entonces, eso mismo se irá a manifestar en este último tiempo. Las potestades de las tinieblas, cuando dice que el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra. Y se está retirando el Espíritu de Dios, entonces la tierra está quedando en manos del enemigo. Esa es vuestra hora también y de la potestad de las tinieblas. Por eso tenemos que pasar también esa experiencia de tomar la copa, que no va a ser fácil, de tener que soportar las potestades de las tinieblas al final de la historia de este mundo. Así es. Continuamos con la última pregunta, que está acompañada del subtítulo Abandonado por sus discípulos. Y esa pregunta nos hace recordar cómo los discípulos no utilizaron esas armas que el Señor Jesucristo les había dado desde mucho antes. Las lecciones pasadas veíamos cómo el Señor les decía: orad y velad para que no entres en tentación. Y quizás el descuido de esas armas, no humanas sino divinas, llevaron a tomar la reacción que ellos van a tomar y que vamos a ver en esta última pregunta. La pregunta 7 nos dice: ¿qué sucedió con los discípulos en este momento crucial? ¿Qué profecía se cumplió cuando dejaron solo a Jesús y huyeron, aunque previamente habían negado rotundamente tal posibilidad? Muy bien, aquí el texto bíblico dice más: esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Quizás pensaríamos, bueno, los demás discípulos huyeron menos Pedro, podíamos decir, o podíamos pensar, bueno, Pedro era el que se había colocado en muchas ocasiones diciendo: bueno, yo no lo voy a negar, yo no lo voy a abandonar, yo si es posible voy a la cárcel, voy hasta la muerte. Pero aquí el texto bíblico nos dice que Pedro hizo eso, que había dicho muchas veces, ¿no? Dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahí se muestra, como decía Fernanda, el asunto del descuido, ¿no? El descuido era que el Señor Jesús les dijo: vea, velen conmigo, oren. El espíritu, la verdad, está dispuesta, la carne es débil. Ahora se estaba manifestando, la carne es débil. ¿Qué había pasado? En el peligro. Y en el momento cuando el Señor Jesús esperaba que ellos estuvieran más cerca de Él, lo tomaron preso. Bueno, los discípulos acompáñenle, estar allí, ¿qué iba a pasar con su maestro? El texto dice: dejándole, huyeron. ¿Y por qué? Porque el temor se apoderó de ellos, el miedo se apoderó de ellos por haber descuidado lo que vimos la semana pasada. Ese momento de oración, esas palabras que el Señor Jesús le había dicho: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? El descuido de la oración los llevó ahora a tener que huir. No tenían fuerza, no tenían capacidad para enfrentar ese momento, y igual con el maestro, estar ahí acompañándole, y si era posible también que lo crucificaran también a ellos. No, ninguno se atrevió a hacerlo. Eso también era muestra de lo que estaba profetizado, ¿no? Porque el texto de Zacarías dice: heriré al pastor, y ¿qué sucede? Dice: dispersadas las ovejas. Entonces, aquí encontramos el cumplimiento de una profecía, pero también encontramos lo que sucede en el descuido de usar las armas que Dios ha usado, entre ellos la oración. Y quiero leer una partecita de la nota. Dice: nada es tan ofensivo a la vista de Dios como un espíritu de suficiencia propia. Hablando del caso de Pedro, ¿no? Pedro se había manifestado con suficiencia propia. Muchas veces, y especialmente en esa noche, al comienzo de la noche, cuando en la Santa Cena Él les había dicho: bueno, ustedes se van a escandalizar de mí. Estas palabras estaba diciendo de lo que ya Él miraba, de lo que iba a pasar horas después. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo: no, yo no lo negaré, yo voy a estar dispuesto a seguirlo, y si es posible voy a morir. Eso se llama suficiencia propia. Y dice aquí: nada es tan ofensivo a la vista de Dios como el espíritu de suficiencia propia. Es una lección para nosotros también. En el momento cuando a veces nosotros creemos
que por el conocimiento que tenemos, porque manejamos las Sagradas Escrituras, porque somos reformadores, porque guardamos el sábado, o por una cantidad de asuntos que bien es interesante tenerlos, pero eso lo colocamos como algo que nos garantiza en algún momento de peligro de ponernos de parte del Señor. Eso creía Pedro y tristemente vea, ¿por qué quedó registrado eso? Es una lección para nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado en que nuestra confianza esté plenamente en Dios, no en nosotros, no en el conocimiento, no en lo que nosotros quizás pensemos que somos, no, sino en lo que Dios puede hacer con nosotros, en lo que humanamente somos débiles. Dios puede hacernos fuertes, pero cuando nos creemos fuertes, ahí fracasa el ser humano. Yo solamente, para finalizar, quiero resaltar 4 palabras que quizás el pastor ya las ha tenido en cuenta. Y es como Pedro, queriendo pelear con las armas humanas, tenía esa suficiencia propia, presunción, confianza propia y jactancia. Son cosas que nosotros debemos quitar de nuestra vida, y quiero resaltar el consejo que está en la parte final de la nota, donde dice: todos nos guardaremos de la confianza propia. Entonces debemos tener en cuenta que estas lecciones no es solamente para recordarnos lo que sucedió con nuestros antepasados y con los discípulos y con cada una de las situaciones que encontramos en la Biblia, sino para evocarnos en este momento principal, en qué está haciendo de nuestra vida, de parte de quién estoy de parte del Señor Jesucristo o estoy de parte de Satanás, qué armas estoy usando armas humanas o estoy usando armas divinas, y cómo está haciendo mi vida. ¿Será que estoy permitiendo que esa suficiencia propia domine mi vida, o será que en realidad estoy siendo tan obediente como el Señor Jesucristo, tan humilde y tan amoroso como Él nos lo mostró? Muy bien, hay algo en la nota y quiero que lo poder compartirlo en este momento. Dice: la vida de Pedro ofrece un triste ejemplo que debiera ser una amonestación para todos los profesos seguidores de Cristo. Y más abajo dice: la prueba llegó a Pedro, la prueba llegará a nosotros también. A Pedro le llegó la prueba y se dio cuenta que había descuidado lo que el Señor Jesús quería de que no descuidara, que era la oración, de velar, de orar. Y aquí dice: la vida de Pedro ofrece un ejemplo de amonestación para nosotros. Dejando al maestro, huyeron. Nosotros ahora preguntémonos: ¿será que cuando estamos nosotros bien, cuando todo anda en la mejor manera, ahí estamos con el Señor Jesús? Pero cuando de pronto nos pasa como Pedro, llega la prueba, la dificultad, a veces como que nos damos cuenta de que nos falta todavía más fe, más dependencia del Señor, y qué triste sería como Pedro, que ahora abandonemos al Señor Jesús. Es cuando menos debemos, ahí es cuando más debemos aferrarnos al Señor Jesús, y esta lección nos debe llevar a eso, ¿no? Y como decía Fernanda, a un llamado en cómo está nuestra vida, cómo estamos nosotros delante del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra preparación. Igual que los discípulos, hoy nosotros, el Señor Jesús también nos está llamando a que nos preparemos, a que estemos cerca de Él, a que contemplemos también su vida, porque hay una parte del Espíritu de Profecía que dice que ojalá nosotros leamos y estudiemos una hora diaria, y especialmente nos dice: y de los últimos capítulos o de los momentos del Señor Jesús, y este es uno de los últimos. Y estos últimos momentos nos debe llevar a reflexionar: ¿qué puede pasar de mí en que sea yo probado como Pedro, como los discípulos? ¿Que estoy usando las armas que Dios quiere que yo use, o estoy siendo descuidado y de pronto me pasa como Pedro, use armas humanas cuando he descuidado de usar las armas divinas? Entonces Dios nos ayude para que así, de esa manera, podamos estar preparados y podamos estar de parte del Señor. Y quiero resaltar esta parte del estudio personal. Dice: nunca se ha dejado perecer un alma que confía en Cristo. Nunca se ha dejado perecer un alma que confía en Cristo. Así como el Señor Jesús estuvo dependiendo de Dios, igual nosotros, dice la promesa para nosotros, no se nos deja solos. Podemos estar seguros
en que podemos estar, en el momento difícil podemos pedir también la ayuda, la protección de los ángeles, y ellos van a estar con nosotros. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, y que podamos comprender también que esta lección nos llama también a que podamos depender totalmente del Señor y podamos usar las armas que Dios quiere de que nosotros usemos. Vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos has regalado de poder también estudiar esta lección tan importante, y te rogamos, Señor, que las personas que han de también oírla también puedan sacar puntos importantes, aparte de los que hemos presentado. A través de tu Santo Espíritu tú puedas tocar los corazones de las personas que van a escuchar en algún momento esta presentación, y que puedan también ser edificados y podamos también comprender la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y también rogamos que tú puedas darnos tu Santo Espíritu para el momento de la prueba final. Sabemos que muy pronto tenemos que pasar también por el Getsemaní, que no va a ser fácil, pero si dependemos enteramente de ti, podemos salir victoriosos. Que si hoy estamos también preparándonos, también a través de la oración, el estudio de su palabra, de todas estas cosas que ha dejado para que nosotros estemos fuertes en ese momento, podemos salir victoriosos. Dios pueda bendecirnos y acompañarnos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.